Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos otro día más, poniendo aquí la cara en directo. ¿Te ríes de mí por no llorar o por qué? Sí, sí, sí. Y aparte, cuidado con las horas, ¿eh? 12:15 de la noche, cuidado, ¿eh? Aparte de esto, eh, bueno, derrota nuevamente del Barça y lo hablamos David y yo ahora aquí fuera del directo. Mm, Sensación de que son las 12 y 17 ahora, David. Si hubiéramos estado jugando hasta mañana a la misma hora, hubiéramos perdido también este partido. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y los del Athletic Club llegando a todo, presionando arriba hasta el minuto 120. O sea, locura. Aquí el amigo Don Culé, que es el editor ya número uno, o el único que hay, es más que pelotas, ¿eh? Que lo siga la gente por todos lados, que es un fenómeno. Bueno, antes de empezar con lo que viene siendo el análisis, un poco la alineación y todo esto, tengo que decirlo porque si no exploto. Qué asco me dan los comentaristas de Telecinco. Qué asco me dan los comentaristas de Telecinco. O sea, he puesto 57 tweets, hubiera puesto 56.000. Qué asco me dan Manu Carreño y compañía. Es terrible, terrible cómo celebran cada gol que le meten al Barça. Da igual el equipo que se lo meta, como si fueran el equipo de sus vidas. O sea, qué verdadero asco. Dicho esto, ya me quedo más tranquilo. Dais pena. Manu Carreño y compañía, dais una vergüenza impresionante. Marlon Paredes, me estoy acojonando. Veo el equipo sin ideas. Tú, en resumen, David, o sea, a mí me da la sensación, te lo está diciendo ahora, que estamos en otro nivel. O sea, nos supera a todo el mundo porque estamos en otro nivel. Tenemos un equipo que son, la mayoría serían juveniles o jugadores de un equipo B y que seguramente si tuviéramos grandes estrellas estarían disputando minutos de fogueo y no siendo titulares acumulando minutos, ¿no?, de calidad. Entonces, esto y una idea verde futbolística creo que nos hace estar a otro nivel, ¿no? El Atleti es un equipo mucho más hecho, da igual el Atleti, el Madrid, todos los equipos que nos han ganado, ¿no? Sí, a ver, es lo que comentábamos aquí después del partido de la Supercopa, que el Barça ahora mismo carece de jugadores con jerarquía. Entonces, esto se nota. Habrá partidos que no se notará tanto, pero y en partidos donde te juegues las castañas, ahí sí. Ahí sí. Y ahí pues nos superó el Madrid. Hoy, ves en cambio el partido del Madrid, pues no fue el Madrid superior durante todo el partido. Hoy el Athletic lo ha sido durante absolutamente todo el partido. Y es lo que comentamos. Muy buenos jugadores, pero todavía son muy jóvenes. Con lo cual careces de jerarquía y de casta y de oficio, ¿no? Como diríamos. Pero, a ver, yo estoy jodido, obviamente, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque, a ver, esto. Es decir, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, no, no veo, no, para mí, no hay un futuro negro, en absoluto, totalmente lo contrario. Pero cuando te enfrentas a partidos, cuando tienes partidos que tienes que sacar oficio, casta y demás, ahí es donde pues, el equipo no llega, no llega, no llega. No llega y es que, fíjate lo que te digo, David. Desde cualquier punto de vista que tú te pares a mirar el partido de hoy o desde que intentes analizarlo, creo que es de los peores partidos de la etapa Xavi. Para mí es el peor. Por... Sí, sí, sí. Para mí es el Esto te peor. iba a decir, o sea, es que yo no encuentro nada que rescatar. Nada, o sea, yo no salvo nada hoy. No es aquello que digas, hay partidos que dicen, mira, aquí. Yo no rescato nada, David. De hoy no rescato absolutamente nada. O sea, es que no hay nada. O sea, bueno, el gol de Ferran, pobre chaval, ¿no? Quiero decir, pero superados en todos los aspectos. Marcelino supera a Xavi tácticamente. Superados, lo decías tú, en intensidad. Superados en ideas, en físico. O sea, es que no sé qué he visto. Es que no sé qué he visto. Eh, es que fíjate, antes del gol de Pedri, estaba pensando, a ver, casi casi, esto ya pierdes 2-1, y estaba pensando,
¿A quién rescatas hoy? ¿Piqué? Quizás. Y poco más, si me apuras. Y poco más, poco más, poco más, poco más. Obviamente aquí, por ejemplo, jugadores, porque han habido muchos palos a Frenkie y no hay ningún palo a Nico, con lo cual es comprensible, porque es un chaval. Ahora, que salga Frenkie y sea totalmente intrascendente, aquí sí que tenemos un problema. Y grande. Y grande. Porque, a ver, Nico, como tú decías, si tú tienes una primera plantilla completísima, estaría jugando en el Barça B durante 2 años, mínimo. Pero como carecemos de calidad, y estos chicos te la dan, entonces sí que he leído, no, ¿y Nico qué? Muchos palos a Frenkie, ¿y Nico qué? Pero es que Nico, es decir, Nico tenía ficha del B hasta hace unas horas. ¿Me explico? Y Frenkie no. O sea, lo que no puede ser es que salga Frenkie y no haga nada. O Correcto. absolutamente nada. Esto sí Bueno, que lo que hay un decimos problema. siempre, ¿no? David, que al final mm, hay que exigir a los que están ahí para marcar la diferencia, ¿no? No, no, claro, totalmente, totalmente. Ha hablado Xavi. El Atlético ha hecho el Atlético ha hecho un gran partido. Nosotros lo hemos intentado, hemos luchado hasta el final. Están siendo días muy duros porque no nos salen las cosas. Pedri no es importante, pero con Ansu ya veremos, ¿eh? Oh, Es que aparte es esto. La nota negativa, para mí, parte del resultado y partido, es la lesión de Ansu, una nueva, y veremos qué es lo que realmente tiene, ¿no? qué fuerte. Luego, a partir de aquí, luego lo he visto porque es que para analizar mm, hay otras personas que te van a sacar aquí gráficas, etcétera, pero lo de Jordi Alba Hombre, ya roza, o sea, ya no. joder. Es lo mismo que está pasando con Felipe del Atlético de Madrid, exactamente lo mismo, pues aquí con Jordi Alba. Y no es de esta temporada, cuidado. Pero Jordi Alba con Messi, como mínimo, tenías algo que te aportaba ofensivamente, como mínimo. Pero es que ahora ni Sports eso. Sports y Deporte, ¿qué pasa con el físico de este equipo? Nos arrasaron y se me había pasado, perdonad, ¿eh? Oscar Salazar, Xavi nunca sentará a sus amigos, un defensa lenta, sin replega, a excepción de Araujo. Busquets también parte de la lentitud. Ya basta de las vacas, hombre. Si dices que hoy Piqué ha jugado un mal partido, seguramente Oscar no haya visto el partido. Decías David de Jordi Alba, voy a poner ya por aquí a nuestros amigos de. A nuestros amigos, bueno, son amigos porque nosotros pues, estamos aquí. Estamos aquí nosotros siempre haciendo un poco de bully por aquí. Los amigos de Sofascore. Voy a ir directo a Jordi Alba. Vamos aquí. 33, 33 pelotas. 33 pelotas ha perdido hoy Jordi Alba. 33 pelotas, David. Y aparte de esto, superadísimo por Nico Williams. Superadísimo. O sea, superadísimo. O sea, que no llega, que no llegaba, que no llegaba. Sí, sí, sí. Superadísimo. Y hay que decir, Nico Williams, correr Rápido, ya está. y pro, que no Ya es está, ya Vinicius. está. Que no es No, Vinicius. no, no, es que es simplemente velocidad y nada más. Y no llega. Jordi Alba ya no llega. Es que ya no llega. Ya no llega. Ya no llega. Luego aparte, en sí ha sido un muy mal partido. Un muy mal partido. Y a mí lo que me sorprende es que no se le dé ninguna oportunidad a Balde. Es una cosa que no entiendo. No, no. Es decir, lo he puesto en tuit tan mal, o sea, o tan verde, está Balde para Xavi, para no ponerlo por delante de este Jordi Alba. ¿Tan mal está Balde? Claro, aquí ¿qué nos planteamos ahora? O sea,
fichar un lateral izquierdo para 6 meses o ir en verano para a 100% en, en un fichaje de un lateral izquierdo. No solamente que sea para 6 meses. Claro. Y aparte lo que me ha extrañado también, Adri, que esto ya en bastantes partidos, bastantes ocasiones, en un resultado adverso que tienes que remontar, mm, Valverde me acuerdo que lo hacía, incluso Koeman también, se cambiaban a Busquets, porque ya prácticamente no aporta nada. Hoy me ha sorprendido mucho que siguiera los 120 minutos Busquets. No sé, bueno, son cositas a ver, de Xavi es el entrenador, ¿no? Es lo que decimos siempre, que él sabrá más que nosotros, pero Claro, pero hoy nosotros sí, como podemos preguntarnos, claro. claro, hoy sí, esto me ha sorprendido gratamente, sí, sí, sí. Ahora te voy a comentar una cosa, porque me están llegando unos mensajes que me están dejando helado. Igual este directo explota hoy y no dormimos, ya te lo digo ahora. Latifa, ¿por qué no juegas de este en lugar de Jordi? Estoy 100% seguro que no lo haría peor que Jordi. Si recuerdo bien, cuando jugaba a la izquierda era bueno. Mira, de este es una buena opción en la banda izquierda, todo lo que no sea Jordi Alba. Ujú. Soca, dejando a un lado el Athletic Club de Neymar. Hoy sin ideas y ganas desde el inicio, no sé qué pasó el clásico hasta acá. Revisa el WhatsApp. Sí, Soca, tenemos ahí los mensajes, ¿eh? Un segundo, porque no me está petando el WhatsApp. Es muy fuerte esto, David, que te voy a contar ahora. Muy fuerte, ¿eh? Ay, que son las 12:30 de la noche, cuidado, ¿eh? Antonio González, el penalti es de vergüenza, mejor de Estovalde. Hostia, es que esto. A ver un momento. Luego, A ver un luego, momento. aparte de los que leo mucho, hemos leído mucho Alba, mucho Busquets, que me expliquen a mí qué ha hecho Ter Stegen en el segundo gol. O sea, no he entendido absolutamente nada. O sea, ha ido a por las mariposas. No he entendido nada. Pero bueno, que el nivel de Ter Stegen pues ya es el habitual a las últimas 2, 3 temporadas. ¿Que tendrá actuaciones buenas? Obvio. Pero que cuidado también aquí, ¿eh? Madre mía. Rodolfo, este Barcelona me recuerda al de 2002-2003, pero con un poco más de mala suerte. La historia se repite 22 años después. Estamos aquí y seguiremos. El que no quiera luchar, que se baje. Claro que sí, Rodolfo. Ahí está. Siempre arriba. Este es el mensaje. Este es el mensaje. David, es que me ha llegado un WhatsApp. Me ha llegado un WhatsApp, señor David Galve. A ver cómo te deja esto. O sea. Ahí. No estoy entendiendo esto, de verdad. No estoy entendiendo esto. Que sí, que Ter Stegen es el protegido de todos. Sí, ya lo sé, señores, sí, que ya lo sé. Pero insisto, que me expliquen qué ha hecho en el segundo gol. Ya está. Es que sí, nada más. No estoy diciendo que hemos perdido por culpa de Ter Stegen. Un momento, que además estoy hablando con gente del club porque. Porque me. A ver. David Galve me llega. Me llega este. Un WhatsApp enseñándome esto. Cada equipo podrá hacer un máximo de 5 sustituciones. Para reducir las interrupciones del partido, cada equipo tendrá un máximo de 3 oportunidades para realizar sustituciones durante el juego. Las situaciones también se pueden hacer en el descanso. Ojo a lo que se señala aquí. Las sustituciones y oportunidades se transfieren a una hipotética prórroga. Cuando las reglas de la competición permitan una sustitución adicional en la prórroga, cada equipo tendrá una oportunidad de cambio adicional. La gente se estará quedando loca, Sí, sí, yo creo que sí. pero es que hay posible alineación indebida del Athletic Club de Bilbao. Ostras. Hay posible alineación indebida
repito, del Athletic Club de Bilbao. Esto no es broma, ¿eh? No es broma y no estaba preparado, pero me ha llegado un WhatsApp y de hecho se lo he pasado a una persona del club para que me confirmen o no, porque ya una vez nos pasó algo así y salvamos las castañas del fuego del equipo. No por echarme... ¿Vale? Pero mírate esto, David. Mírate esto, David Galvez. A ver, Mira. ¿Vale? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambios. A ver, cambia de imagen. Aquí hay 4. 5. Me dicen esto, mira. En el WhatsApp, mira. Adri, alineación indebida del Bilbao. Ha gastado 5 ventanas de cambio. Con el cambio de Nolascaín. Aquí en la imagen no salía. En estas dos imágenes no salía este cambio. Y me han mandado un vídeo. Sancet entró por Williams. Se lesionó Sancet e entró Iñaki. Me han mandado un vídeo. Voy a intentar ponerlo aquí. Hostia, estoy flipando. ¿Te imaginas que es alineación de vida ahora esto? Ah, bueno, si tenemos aquí el SofaScore, cuyons. A ver, vamos al sofá. A ver el sofá que nos dice el sofá. Hostia, ¿te imaginas que es alineación indebida, David? Tenemos aquí a Jordi Alba abierto en el SofaScore. A ver. Sí, a ver, 3 era antes de la pandemia, luego es 5, pero es que han hecho 6 cambios, no 5. Vamos a ver. Aquí está seguro. A ver, no puedo filtrarlo esto por cambios y que no me vuelva loco. No, vale. Vamos a ver si los contamos bien. Desde el principio. Muniain, Ferran Torres, vale nada. Cambio del Barça. Cuidado aquí, ¿vale? 52, David, minuto 52. Sanset por Iñaki. Vale, aprovecha el Barça. Berenguer por Raúl García. Valenciaga por Berchiche. Esto es antes del 90, bueno, el 90. Sí, 3 cambios 90. durante el partido. Luego la prórroga. Lecue por Óscar de Marcos. 1. Zarraga por Nico Williams y Noloscaín por Vesga. Son 6 cambios, es verdad. Pero en la prórroga no hay un cambio más. ¿No hay una ventana más? Estoy preguntando. Yo creo que sí, ¿eh? Creo, ¿eh? Que no inventemos nada. No estamos inventando nada, señores. No, es que me ha llegado un WhatsApp y se me ha helado la sangre. Pero creo que creo que en la prórroga se... Sí, pero dicen siempre que... ¿Los dos equipos hagan el cambio? No entiendo, entonces. Cuidado, a ver, es verdad. A ver, un segundo. 1, 2, 3... A ver. Claro que el problema... A ver. Se me está metiendo la cabeza. El Barça ha hecho 5. Es Nico, Frenkie, Ansu, Dest y Braithwaite. Claro, pero que han gastado todos. Uno de los cambios de la prórroga ha sido en el descanso. El de Lecue por De Marcos ha sido durante el partido. Sí, en el 105, sí. Y el problema está en que entre el final del partido y la prórroga hay otro cambio que es Yuri por Valenciaga. Sí, que es en el 90, antes de finalizar el partido. 2 cambios han sido al final de los 90 minutos y del descanso de la prórroga. Y luego han gastado 3 ventanas más el adicional de la prórroga. Pero, o sea, a mí me están diciendo que no hay ventana adicional, ¿eh?
Yo sé, ahora mismo seguro no lo sé, pero me sonaba, no sé si he contado a partir de este año o para el siguiente. Hostia, es que me ha petado la cabeza. A ver, que esto es imposible que pase, ¿no? Pero. A ver, antes de que la gente se piense que estamos aquí buscando para pasar o para negar que el Barça ha hecho un partido absolutamente lamentable, tranquilos, chicos, que el partido ha sido lamentable. Sí, no, no, sí. Sí, Merecidísimo el pase de Atleti, merecidísimo. Ahora bien, si arreglas si incumples una de estas y con esto te penalizan el partido, pues oye, chico, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que. Un poco es que falta de comprensión, ¿eh? Comprensión lectora, macho. Que claro, me llega un WhatsApp de un colega y me dice, oye, Adri, mira esto. Bueno, ya veremos, sin más. Me ha explotado la cabeza, o sea, me ha Sí, no, no, es explotado la curioso, es cabeza. curioso, es curioso. Claro, es que si los cuentas. Al menos por la retransmisión no han dicho nada. Yo lo estaba viendo por Si, DAZN y no, si no han tenemos que comentado esperar a nada. la retransmisión de. Es que ves Ya, lo que te ya, bueno. digo. Mira, en el 90 se hace el último. Y luego hay dos más. Hay 3 más del Athletic Club. Hay 3 más. Claro, entonces es lo que no entiendo. ¿Cuántas ventanas tienen ellos? 200, no sé. No sé. 2 meses. 2 meses. 2 meses para Ansu Fati, ¿eh? ¿Cómo? Lo más seguro es que 2 meses para Ansu Fati. Buf. 6 semanas. Mañana más pruebas, pero en las primeras vistas, 6 semanas para Ansu Fati, ¿vale? Esto sí que es jodido, ¿eh? Pues sí. Lesión de bíceps femoral de la pierna izquierda. Recaída de su lesión. En fin. Seguimos con la historia. Me ha petado la cabeza, ¿vale? Con el WhatsApp. Seguimos con la historia. Bueno, Jordi Alba, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Dani Alves. Bueno, Jordi Alba lo mencionamos, pero como si no hubiera estado hoy. Lo de Jordi Alba para mí pasa de castaño oscuro. No me cansaré de repetirlo. Para mí, Jordi Alba debería estar fuera del Barça o mínimo buscarle alguien que le pueda apretar de alguna manera. Estamos de acuerdo aquí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Entiendo que es lo que hemos dicho. Y sin más. Pedri, Busquets, Gavi. ¿Cómo has visto la media, David, hoy? Porque hemos tenido no poca posesión, poca sensación de dominar el partido. Para mí ha sido nula. O sea, para mí el partido ha sido una tortura china, sinceramente. O sea, ha sido un sufrir constante. De aquí te rescato a Pedri, no solamente por el gol, sino porque la segunda parte ha actuado un poco más de media punta, más cerquita del área y me ha gustado más, sinceramente. Y luego, aparte, si le sumas el gol, pues de la media para mí el mejor, sin duda, claro. Gallá se queda en el Valencia. O sea, que olvidaos de Gallá, que también estoy leyendo mensajes por aquí. Bien, Pedri, David. Buenos minutos de Pedri. Va entrando y es importante Hmm. que vaya entrando. Lo que tú decías, ¿no? Y arriba, salvo Ferran Torres, te voy a decir algo. Para mí, hoy Jukla y Abde, muy, muy poquito de ambos. Sí, sí, sí. Y sorprendente de Sukla. De Sukla. De Abde ya va varios partidos que no es el Abde que vimos en sus inicios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No sé a qué se debe, pero lo de Jukla sí que me ha sorprendido, sí. La poca participación hoy. Cierto que, como decíamos, el Atleti llegaba a todas, cortaba todas, se anticipaba a todos los balones, a todas las segundas jugadas, rechaces, etcétera. Así es muy complicado ganar un partido. Es o prácticamente imposible.
¿Y cómo has visto Ferran Torres, aparte del tremendo golazo que ha metido? Mucho mejor que el clásico, esto es obvio. Y será un jugador importante en ataque. Sí. Yo le he visto en muchas facetas que creo que son. Creo que va a tener mucho peso de lo que pase en la delantera. Me da a mí la sensación. Sí. José Luis Ramírez. No sé si lo cambiaron, pero que creo que yo recuerde, debes agotar los 5 cambios en los 90 para tener un cambio adicional en la prórroga. A eso estamos hablando, amigo José Luis. Que se han hecho 4 y 3, ¿no? Hemos leído algo así. Bueno, no sé. Si no ha dicho nadie nada, es que pues no será nada, pero vaya. A mí. No entiendo nada. Sin más. Esto también es de recalcar, ¿eh, David? 19 chutes del Athletic Club, 7 en puerta, 7 nuestros por 3. O sea, la carencia que tenemos nosotros en ataque No es está nueva de este lejos de año, ¿eh? solucionarse. Está Sí, lejos sí, de... sí. Aparte, no es nueva de este año. Cierto que contra el Madrid, pues, se chutó más. Al menos se tuvo la sensación de victoria, se podría haber ganado. Pero hoy no, es que no hay, para mí no ha existido en ningún momento. En ningún momento. Y así es muy complicado ganarle a cualquiera. Ay, Dios, qué travesía nos queda. Mientras mi Barça siga con los veteranos, cao, gracias Victorino por esa donación. Bueno, David, no sé, por hacer una valoración final. ¿Qué se puede sacar hoy? Es que de verdad intento ser positivo, pero me cuesta tanto hoy, después de ver todo tan mal, los jugadores mal, el planteamiento mal, sin ideas en los cambios, poco nivel de la plantilla, es que, de verdad, ¿eh? A mí me sorprende, sinceramente, sobre todo viniendo del partido del Clásico en Supercopa, ¿eh? Porque, a ver, se perdió, sí. Pero para mí las sensaciones fueron muy, muy buenas, muy buenas. Y hoy es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Entonces, yo creo que sería un error quedarse en este partido, con este partido. Porque difícilmente. A ver, tampoco me quiero tirar un triple, ¿no? Pero creo y espero no volver a ver un partido como el de hoy. Con Xavi en el banquillo, ¿eh? Qué difícil es pensar, David, ahora que no podamos. Se me hace bastante difícil, sí, pues sí, difícil pensar que vamos a ver un partido como el de hoy. Como el de hoy. Alejandro García nos había hecho una donación antes, lo de Álvarez de vergüenza ajena, Gaby muy poco hoy. Abde desde que regresó de Corona no ha estado muy bien. La salida de balones muy lenta. Dice también Leo Luciano, yo si soy sincero, se están desinflando mucho Gaby y Nico, o se le dio mucho bombo tal vez. Hombre, a mí el partido de Nico hoy me parece sensacional. O sea, lo de Nico hoy a mí me parece algo soberbio nuevamente. Y este ya lo habíamos leído. Bueno, pues habrá que seguir, ¿eh? Habrá que seguir renando. No, Pedri no se ha lesionado. Pedri no se ha lesionado. Pedri no es nada. Habrá que seguir remando, pero vaya. Es que no queda otra, es que ya está. No, tampoco vamos aquí a vender algo que No, no. es imposible. Es decir, tenemos que ser realistas. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con Ansu? Que son 2 meses. ¿Se acelera algún fichaje por arriba para delantera, Morata? Qué mal pinta lo de Ansu, ¿eh? David en general, ¿eh? A ver, Son que jugó, entró en el 60, puede ser, en el Clásico, hoy también, y ha jugado, pues iba a jugar prácticamente lo mismo. Media horita, 1 hora. A ver, hemos comentado por el grupo que en los inicios de Messi, en el primer equipo, pasaba lo mismo. Ojalá sea lo mismo. Que en sus inicios sean complicados y después ya nada. Pero preocupa, claro que sí. Es preocupante, sí. Son 2 meses, otra vez. Europa League, Liga.
Cuidado, sí, sí. En fin, David, a dormir. Oye, no sé a qué hora se subirá, pero se subirá nuestra primera aventura en Fortnite hoy. ¿Eh? Bien. Hoy o Bien, mañana, bien, no bien. sé, pero cuidado ahí. Atentos. David Galve, muchas gracias. A ti. Familia, dejadnos un like, suscribiros y ahora que seguir remando. Hasta luego.